Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. ¿Por qué come y bebe con publicanos y pecadores? Dime con quién andas y te diré quién eres. Es un refrán que existe de formas distintas en todas las tradiciones culturales. Se puede interpretar de dos formas. El hombre instintivamente busca personas que se le parezcan, o bien sufre la influencia de personas distintas de él y frecuentándolas termina comportándose como ellas. Era sobre todo a causa de esta segunda posibilidad, por lo que la ley judía prohibía todo contacto entre judíos y pecadores, es decir, todos aquellos que no observaban las prescripciones de Moisés. Si alguien lo hacía a pesar de la prohibición, era considerado como los amigos que había buscado un pecador. Y así juzgaban a Jesús los fariseos. Era un juicio basado en su sabiduría humana. Pero ¿no hacemos nosotros miles de veces el mismo juicio en nuestra vida cotidiana? ¿Cuándo pensamos bien de quien tiene amigos malos? Quizás el juicio no es equivocado según la sabiduría popular, pero es equivocado en la medida en que lo consideremos infalible. De hecho, cada hombre es un misterio irrepetible y no puede ser juzgado a la ligera, de acuerdo con criterios generales y reductores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Las discusiones medievales con los seguidores del reformista inglés John Wycliffe fueron tormentosas y difíciles. Los partidarios de Wycliffe partían del presupuesto de que, para ser esposa inmaculada del Cordero, la Iglesia debe ser santa. Eran conscientes de que la Iglesia tiene el poder de perdonar y purificar a los pecadores para que comiencen una nueva vida, pero no lograban encontrar el modo justo de comportarse en la práctica. Decían que antes de convertirse en miembro del cuerpo místico de Cristo, uno se debía purificar. O si era ya miembro de la Iglesia y cometía un pecado grave, debía ser excluido automáticamente. El bohemio Jan Hus, a diferencia de la Universidad de Praga, que se había pronunciado a favor de la condena, se mantuvo neutral en relación con Wycliffe. Aunque en su obra se revelaba una cierta influencia de Wycliffe, fue acusado, entre otras cosas, por una afirmación a propósito del Concilio de Constanza, que decía: si el Papa, el obispo o un prelado están en pecado grave, no pueden seguir ejerciendo su cargo. La doctrina católica es contraria a esta enseñanza, no por tolerancia del pecado, sino porque es consciente de que el pecado no se puede curar excluyendo, sino solo incluyendo.
Ningún enfermo puede ser alejado del hospital mientras haya esperanza de curación. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los pecadores pertenecen a la iglesia, pero se tiene la tentación de dudar porque son muy numerosos. Si el organismo es minado por demasiadas enfermedades, se pierde la esperanza de curación. Intentemos entonces probar que en la iglesia hay más bien que mal, y que esto le da fuerza para crecer y continuar su misión. Pero no se puede buscar una prueba matemática. De los 12 apóstoles, solo uno era un traidor. Entre 12 justos, solo uno es pecador. San Juan Bautista predicaba la penitencia y bautizaba a todos. Actuando así, enseña la actitud propia del Nuevo Testamento. Todos son pecadores y todos tienen necesidad de ser salvados, porque en todos hay mucha fuerza de bien, capaz de vencer todo mal. Esta fuerza no viene de la misma persona, es don de la gracia, la vocación de la Iglesia. Es un don que transforma las capacidades humanas y da la fuerza para volverse a levantar, incluso después de una caída en el abismo. Jesús no abandona a los pecadores, más bien busca su compañía para que vuelvan a ser justos. Señor, tú que llamaste del fondo del no ser todos los seres, prodigios del cincel de tu palabra, imágenes de ti resplandecientes. Señor, tú que creaste la bella nave azul en que navegan los hijos de los hombres entre espacios repletos de misterio y luz de estrellas. Señor, tú que nos diste la inmensa dignidad de ser tus hijos, no dejes que el pecado y que la muerte destruyan en el hombre el ser divino. Señor, tú que salvaste al hombre de caer en el vacío, recréanos de nuevo en tu palabra y llámanos de nuevo al paraíso. Oh Padre, tú que enviaste al mundo de los hombres a tu Hijo, no dejes que se apague en nuestras almas la luz esplendorosa de tu Espíritu. Amén. Y que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.